Ortodoxia. Gilbert K. Chesterton. Capítulo 3. El suicidio del pensamiento. Las frases de la calle no solo son forzadas, sino también sutiles, porque una figura retórica puede meterse a menudo en una grieta demasiado pequeña para una definición. Frases como put out o off color podrían haber sido acuñadas por el señor Henry James en una agonía de precisión verbal. Y no hay verdad más sutil que la de la frase cotidiana sobre que un hombre tiene el corazón en su sitio. Implica la idea de proporción normal. No solo existe una determinada función, sino que está correctamente relacionada con otras funciones. De hecho, la negación de esta frase describiría con peculiar exactitud la piedad un tanto morbosa y la ternura perversa de los modernos más representativos. Si, por ejemplo, tuviera que describir con justicia el carácter del señor Bernard Shaw, no podría expresarme con mayor exactitud que diciendo que tiene un corazón heroicamente grande y generoso, pero no un corazón en el lugar correcto. Y esto es así en la sociedad típica de nuestro tiempo. El mundo moderno no es malo. En algunos aspectos el mundo moderno es demasiado bueno. Está lleno de virtudes salvajes y desperdiciadas. Cuando se rompe un esquema religioso, como se rompió el cristianismo en la Reforma, no son solo los vicios los que se liberan. Los vicios están en efecto sueltos y vagan y hacen daño. Pero también se sueltan las virtudes, y las virtudes vagan más salvajemente, y las virtudes hacen más daño, y un daño más terrible. El mundo moderno está lleno de las antiguas virtudes cristianas enloquecidas. Las virtudes se han vuelto locas porque han sido aisladas unas de otras y vagan solas. Así, algunos científicos se preocupan por la verdad y su verdad es despiadada. Así, algunos humanistas solo se preocupan por la compasión y su compasión, lamento decirlo, es a menudo falsa. Por ejemplo, el señor Blackford ataca al cristianismo porque está loco por una virtud cristiana, la virtud meramente mística y casi irracional de la caridad. Tiene la extraña idea de que facilitará el perdón de los pecados diciendo que no hay pecados que perdonar. El señor Blackford no solo es un cristiano primitivo, sino que es el único cristiano primitivo que realmente debería haber sido devorado por los leones. Porque en su caso la acusación pagana es realmente cierta. Su misericordia significaría mera anarquía. Es realmente el enemigo de la raza humana, porque es muy humano. Como el otro extremo, podemos tomar al realista acérrimo que ha matado deliberadamente en sí mismo todo placer humano en los cuentos felices o en la curación del corazón. Torquemada torturó físicamente a la gente en aras de la verdad moral. Zola torturó a la gente moralmente en aras de la verdad física. Pero en la época de Torquemada había al menos un sistema que podía hacer que en cierta medida la justicia y la paz se besaran. Ahora ni siquiera se inclinan. Pero un caso mucho más fuerte que estos dos de la verdad y la piedad puede encontrarse en el notable caso de la dislocación de la humildad. Es un solo aspecto de la humildad el que nos ocupa. La humildad se entiende en gran medida como un freno a la arrogancia y a la infinidad del apetito del hombre. Siempre estaba superando sus misericordias con sus propias necesidades recién inventadas. Su mismo poder de disfrute destruía la mitad de sus alegrías. Al pedir placer, perdió el principal placer, porque el principal placer es la sorpresa. Por lo tanto, se hizo evidente que si un hombre quiere hacer su mundo grande, debe estar siempre haciéndose pequeño. Incluso las visiones altivas,
las ciudades altas y los pináculos que se derrumban son creaciones de la humildad. Los gigantes que pisan los bosques como si fueran hierba son creaciones de la humildad. Las torres que se desvanecen por encima de la estrella más solitaria son creaciones de la humildad. Porque las torres no son altas si no las miramos, y los gigantes no son gigantes si no son más grandes que nosotros. Toda esta imaginación gigantesca, que es tal vez el más poderoso de los placeres del hombre, es en el fondo totalmente humilde. Sin humildad es imposible disfrutar de nada, incluso del orgullo. Pero lo que hoy padecemos es la humildad en el lugar equivocado. La modestia se ha desplazado del órgano de la ambición. La modestia se ha instalado en el órgano de la convicción, donde nunca debió estar. Un hombre debía dudar de sí mismo, pero no dudar de la verdad. Esto se ha invertido exactamente. Hoy en día, la parte de un hombre que afirma es exactamente la parte que no debería afirmar, él mismo. La parte de la duda es exactamente la parte de la que no debe dudar, la razón divina. Huxley predicaba una humildad que se contentaba con aprender de la naturaleza, pero el nuevo escéptico es tan humilde que duda incluso de poder aprender. Así pues, nos equivocamos si decimos precipitadamente que no hay una humildad propia de nuestro tiempo. La verdad es que hay una verdadera humildad típica de nuestro tiempo, pero sucede que es prácticamente una humildad más venenosa que las prostraciones más salvajes de la asceta. La antigua humildad era un acicate que impedía al hombre detenerse, no un clavo en la bota que le impedía seguir adelante. Porque la antigua humildad hacía que un hombre dudara de sus esfuerzos, lo que podía hacer que se esforzara más, pero la nueva humildad hace que un hombre dude de sus objetivos, lo que le hará dejar de trabajar por completo. En cualquier esquina podemos encontrarnos con un hombre que pronuncia la frenética y blasfema afirmación de que puede estar equivocado. Todos los días uno se encuentra con alguien que dice que, por supuesto, su punto de vista puede no ser el correcto. Por supuesto que su punto de vista debe ser el correcto o no es su punto de vista. Estamos en camino de producir una raza de hombres demasiado modestos mentalmente para creer en la tabla de multiplicar. Corremos el peligro de que los filósofos que dudan de la ley de la gravedad sean una mera fantasía suya. Los burlones de antaño eran demasiado orgullosos para ser convencidos, pero estos son demasiado humildes para ser convencidos. Los mansos heredan la tierra, pero los escépticos modernos son demasiado mansos incluso para reclamar su herencia. Es precisamente esta impotencia intelectual la que constituye nuestro segundo problema. El último capítulo solo se ha referido a un hecho de observación, que el peligro de morbosidad que existe para el hombre proviene más bien de su razón que de su imaginación. No se trataba de atacar la autoridad de la razón, sino que el propósito último es defenderla. Porque necesita ser defendida. Todo el mundo moderno está en guerra con la razón y la torre ya se tambalea. Se suele decir que los sabios no ven respuesta al enigma de la religión, pero el problema de nuestros sabios no es que no puedan ver la respuesta, es que ni siquiera pueden ver el enigma. Son como niños tan estúpidos que no notan nada paradójico en la afirmación juguetona de que una puerta no es una puerta. Los modernos latitudinarios hablan, por ejemplo, de la autoridad en la religión, no sólo como si no hubiera razón en ella, sino como si nunca hubiera habido razón alguna. Aparte de ver su base filosófica, ni siquiera pueden ver su causa histórica. La autoridad religiosa ha sido a menudo, sin duda, opresiva o irracional, al igual que todo sistema legal, y especialmente el actual, ha sido insensible y lleno de una cruel apatía. Es irracional atacar a la policía, es más, es glorioso.
Los modernos latitudinarios hablan, por ejemplo, de la autoridad en la religión no sólo como si no hubiera razón en ella, sino como si nunca hubiera habido razón alguna. Aparte de ver su base filosófica, ni siquiera pueden ver su causa histórica. La autoridad religiosa ha sido a menudo sin duda opresiva o irracional, al igual que todo sistema legal y especialmente el actual, ha sido insensible y lleno de una cruel apatía. Es racional atacar a la policía, es más, es glorioso. Pero los críticos modernos de la autoridad religiosa son como los hombres que atacan a la policía sin haber oído nunca hablar de los ladrones. Porque hay un gran y posible peligro para la mente humana, un peligro tan práctico como el robo. Contra él, la autoridad religiosa se levantó, con razón o sin ella, como una barrera, y contra ella algo debe ser ciertamente levantado como una barrera, si nuestra raza ha de evitar la ruina. Este peligro es que el intelecto humano es libre de destruirse a sí mismo, al igual que una generación podría impedir la existencia misma de la siguiente, entrando todos en un monasterio o saltando al mar. Un grupo de pensadores puede impedir en cierta medida que se siga pensando, enseñando a la siguiente generación que no hay validez en ningún pensamiento humano. Es ocioso hablar siempre de la alternativa de la razón y la fe. La razón es en sí misma una cuestión de fe. Es un acto de afirmar que nuestros pensamientos tienen alguna relación con la realidad. Si uno es un mero escéptico, tarde o temprano debe preguntarse, ¿por qué habría de salir algo bien, incluso la observación y la deducción? ¿Por qué la buena lógica no ha de ser tan engañosa como la mala? ¿Son ambos movimientos en el cerebro de un mono desconcertado? El joven escéptico dice, tengo derecho a pensar por mí mismo. Pero el viejo escéptico, el escéptico completo, dice, no tengo derecho a pensar por mí mismo. No tengo derecho a pensar en absoluto. Hay un pensamiento que detiene el pensamiento. Ese es el único pensamiento que debe ser detenido. Ese es el mal último contra el que se dirigía toda la autoridad religiosa. Solo aparece al final de las épocas decadentes, como la nuestra, y ya el señor H. G. Wells ha enarbolado su ruinosa bandera. Ha escrito una delicada pieza de escepticismo llamada Dudas del instrumento. En ella cuestiona el propio cerebro y se esfuerza por eliminar toda la realidad de todas sus propias afirmaciones, pasadas, presentes y futuras. Pero fue contra esta ruina remota que todos los sistemas militares en la religión fueron originalmente clasificados y gobernados. Los credos y las cruzadas, las jerarquías y las horribles persecuciones no se organizaron, como se dice ignorantemente, para la supresión de la razón. Se organizaron para la difícil defensa de la razón. El hombre, por un instinto ciego, sabía que si una vez las cosas eran cuestionadas salvajemente, la razón podía ser cuestionada primero. La autoridad de los sacerdotes para absolver, la autoridad de los papas para definir la autoridad, incluso la de los inquisidores para aterrorizar, todas ellas eran solo oscuras defensas erigidas alrededor de una autoridad central, más indemostrable, más sobrenatural que todas, la autoridad del hombre para pensar. Ahora sabemos que esto es así, no tenemos excusa para no saberlo, porque oímos cómo el escepticismo se estrella contra el viejo anillo de autoridades, y al mismo tiempo podemos ver cómo la razón se tambalea en su trono. En la medida en que la religión se ha ido, la razón se va, porque ambas son del mismo tipo, primario y autoritario. Ambos son métodos de prueba que no pueden ser probados por sí mismos. Y en el acto de destruir la idea de la autoridad divina, hemos destruido en gran medida la idea de esa autoridad humana, por la que hacemos una suma de divisiones largas. Con un largo y sostenido tirón, hemos intentado arrancar la mitra del hombre pontificio y su cabeza se ha desprendido con ella.
Para que esto no sea calificativo de afirmación suelta, quizás sea deseable, aunque aburrido, recorrer rápidamente las principales modas modernas del pensamiento que tienen este efecto de detener el pensamiento mismo. El materialismo y la visión de todo como una ilusión personal tienen algún efecto de este tipo, porque si la mente es mecánica, el pensamiento no puede ser muy emocionante, y si el cosmos es irreal, no hay nada que pensar. Pero en estos casos el efecto es indirecto y dudoso. En algunos casos es directo y claro, especialmente en el caso de lo que generalmente se llama evolución. La evolución es un buen ejemplo de esta inteligencia moderna que, si destruye algo, se destruye a sí misma. La evolución es o bien una inocente descripción científica de cómo surgieron ciertas cosas terrestres, o bien, si es algo más que eso, es un ataque al propio pensamiento. Si la evolución destruye algo, no destruye la religión, sino el racionalismo. Si la evolución significa simplemente que una cosa positiva llamada mono se convirtió muy lentamente en una cosa positiva llamada hombre, entonces no tiene sentido para los más ortodoxos, porque un Dios personal podría hacer las cosas tan lentamente como rápidamente, especialmente si, como el Dios cristiano, estuviera fuera del tiempo. Pero si significa algo más, significa que no hay tal cosa como un mono para cambiar y no hay tal cosa como un hombre para que él cambie. Significa que no hay tal cosa como una cosa. En el mejor de los casos, solo hay una cosa y es un flujo de todo y de cualquier cosa. Esto es un ataque no a la fe, sino a la mente. No puedes pensar si no hay cosas en las que pensar. No se puede pensar si no se está separado del objeto del pensamiento. Descartes dijo, pienso, luego existo. El evolucionista filosófico invierte y niega el epigrama. Dice, no soy, por lo tanto no puedo pensar. Luego está el ataque opuesto al pensamiento, el que insta el señor H.G. Wells cuando insiste en que cada cosa separada es única y no hay categorías en absoluto. Esto también es meramente destructivo. Pensar significa conectar cosas y se detiene si no pueden ser conectadas. No hace falta decir que ese escepticismo que prohíbe el pensamiento necesariamente prohíbe el discurso. Un hombre no puede abrir la boca sin contradecirlo. Así, cuando el señor Wells dice, como lo hizo en alguna parte, todas las sillas son muy diferentes, no solo dice un error, sino una contradicción en los términos. Si todas las sillas fueran muy diferentes, no podría llamarlas todas las sillas. A esto se suma la falsa teoría del progreso, que sostiene que alteramos la prueba en lugar de tratar de superarla. A menudo oímos decir, por ejemplo, que lo que está bien en una época está mal en otra. Esto es bastante razonable si significa que hay un objetivo fijo y que ciertos métodos se alcanzan en ciertas épocas y no en otras. Si las mujeres, digamos, desean ser elegantes, puede ser que se mejoren en un momento engordando y en otro adelgazando. Pero no se puede decir que mejoren si dejan de desear ser elegantes y empiezan a desear ser oblongas. Si la norma cambia, ¿cómo puede haber mejora que implica una norma? Nietzsche partió de la idea disparatada de que los hombres antes buscaban como bueno lo que ahora llamamos malo. Si fuera así, no podríamos hablar de superación, ni siquiera de desmejoramiento. ¿Cómo se puede superar a Jones si se camina en la otra dirección? No se puede discutir si un pueblo ha conseguido ser más miserable que otro, ha conseguido ser feliz. Sería como discutir si Milton era más puritano que un cerdo es gordo. Es cierto que un hombre tonto, podría hacer del cambio mismo su objetivo o ideal, pero como ideal, el cambio mismo se vuelve inmutable. Si el adorador del cambio desea estimar su propio progreso, debe ser severamente leal al ideal del cambio. No debe comenzar a coquetear alegremente
con el ideal de la monotonía. El progreso en sí mismo no puede progresar. Merece la pena señalar, de paso, que cuando Tennyson, de una manera salvaje y bastante débil, acogió la idea de una alteración infinita en la sociedad, tomó instintivamente una metáfora que sugiere un Tébrio encarcelado. Escribió que el gran mundo gire para siempre por los surcos sonoros del cambio. Pensó en el cambio mismo como un surco inmutable, y así es. El cambio es el surco más estrecho y duro en el que puede meterse un hombre. El punto principal aquí, sin embargo, es que esta idea de una alteración fundamental en la norma es una de las cosas que hacen que el pensamiento sobre el pasado o el futuro sea simplemente imposible. La teoría de un cambio completo de las normas en la historia humana no solo nos priva del placer de honrar a nuestros padres, nos priva incluso del placer más moderno y aristocrático de despreciarlos. Este calvo resumen de las fuerzas destructoras del pensamiento de nuestro tiempo no estaría completo sin alguna referencia al pragmatismo, porque, aunque aquí he utilizado y debería defender en todas partes el método pragmático como guía preliminar de la verdad, hay una aplicación extrema del mismo que implica la ausencia de toda verdad. Mi significado puede ser expresado brevemente así. Estoy de acuerdo con los pragmatistas en que la verdad objetiva aparente no es todo el asunto, que hay una necesidad autorizada de creer las cosas que son necesarias para la mente humana. Pero yo digo que una de esas necesidades es precisamente la creencia en la verdad objetiva. El pragmático le dice al hombre que piense lo que debe pensar y que no le importe el absoluto. Pero precisamente una de las cosas que debe pensar es el absoluto. Esta filosofía, en efecto, es una especie de paradoja verbal. El pragmatismo es una cuestión de necesidades humanas, y una de las primeras necesidades humanas es ser algo más que un pragmático. El pragmatismo extremo es tan inhumano como el determinismo que ataca con tanta fuerza. El determinista, que para hacerle justicia no pretende ser un ser humano, hace un sinsentido del sentido humano de la elección real. El pragmatista, que profesa ser especialmente humano, hace un disparate del sentido humano del hecho real. Para resumir nuestro argumento hasta ahora, podemos decir que las filosofías actuales más características tienen no solo un toque de manía, sino un toque de manía suicida. El mero cuestionador ha golpeado su cabeza contra los límites del pensamiento humano y la ha agrietado. Esto es lo que hace tan inútiles las advertencias de los ortodoxos y los alardes de los avanzados sobre la peligrosa infancia del pensamiento libre. Lo que estamos viendo no es la infancia del libre pensamiento, es la vejez y la disolución final del libre pensamiento. Es inútil que los obispos y los piadosos peces gordos discutan sobre las cosas terribles que ocurrirán si el escepticismo salvaje sigue su curso. Ya ha seguido su curso. Es vano que los ateos elocuentes hablen de las grandes verdades que se revelarán si una vez vemos que el pensamiento libre comienza. Lo hemos visto terminar. No tiene más preguntas que hacer. Se ha cuestionado a sí mismo. No se puede evocar una visión más salvaje que la de una ciudad en la que los hombres se preguntan si tienen un yo. No se puede imaginar un mundo más escéptico que aquel en el que los hombres dudan de si existe un mundo. Ciertamente podría haber llegado a su bancarrota más rápida y limpiamente si no se hubiera visto débilmente obstaculizado por la aplicación de leyes indefendibles de blasfemia o por la absurda pretensión de que la Inglaterra moderna es cristiana. Pero habría llegado a la bancarrota de todos modos. Los ateos militantes siguen siendo injustamente perseguidos, pero más bien porque son una vieja minoría que porque son una nueva. El pensamiento libre ha agotado su propia libertad, está cansado de su propio éxito. Si algún libre pensador ansioso saluda ahora a la libertad filosófica como el amanecer, solo es como el hombre de Mark
Twain, que salió envuelto en mantas para ver salir el sol y llegó justo a tiempo para verlo ponerse. Si algún cura asustado sigue diciendo que será terrible que se extiendan las tinieblas del libre pensamiento, solo podemos responderle con las altas y poderosas palabras del señor Belloc: no os preocupéis, os lo ruego, por el aumento de las fuerzas que ya están en disolución. Habéis equivocado la hora de la noche, ya es de mañana. No nos quedan más preguntas que hacer. Hemos buscado preguntas en los rincones más oscuros y en las cumbres más salvajes. Hemos encontrado todas las preguntas que se pueden encontrar. Es hora de que dejemos de buscar preguntas y empecemos a buscar respuestas. Pero hay que añadir una palabra más. Al principio de este esbozo negativo preliminar, dije que nuestra ruina mental ha sido forjada por la razón salvaje, no por la imaginación salvaje. Un hombre no se vuelve loco por hacer una estatua de 1 milla de altura, pero puede volverse loco por pensarla en pulgadas cuadradas. Ahora bien, una escuela de pensadores ha visto esto y se ha lanzado a ello como una forma de renovar la salud pagana del mundo. Ven que la razón destruye, pero la voluntad, dicen, crea. La autoridad suprema, dicen, está en la voluntad, no en la razón. El punto supremo no es por qué un hombre exige una cosa, sino el hecho de que la exija. No tengo espacio para rastrear o exponer esta filosofía de la voluntad. Llegó, supongo, a través de Nietzsche, que predicaba algo que se llamaba egoísmo. Eso, en efecto, fue bastante simplista, porque Nietzsche negó el egoísmo simplemente predicándolo. Predicar cualquier cosa es regalarla. En primer lugar, el egoísta llama a la vida una guerra sin piedad y luego se toma las mayores molestias posibles para taladrar a sus enemigos en la guerra. Predicar el egoísmo es practicar el altruismo, pero sea como sea que haya comenzado, la opinión es bastante común en la literatura actual. La principal defensa de estos pensadores es que no son pensadores, son hacedores. Dicen que la elección es en sí misma lo divino. Así, el señor Bernard Shaw ha atacado la vieja idea de que los actos de los hombres deben ser juzgados por el estándar del deseo de felicidad. Dice que si un hombre no actúa por su felicidad, sino por su voluntad, no dice la mermelada me hará feliz, sino quiero mermelada. Y en todo esto otros le siguen con mayor entusiasmo. El señor John Davison, un notable poeta, está tan apasionadamente entusiasmado por ello que se ve obligado a escribir en prosa. Publica una obra corta con varios prólogos largos. Esto es bastante natural en el señor Shaw, ya que todas sus obras son prefacios. El señor Shaw es, sospecho, el único hombre en la tierra que nunca ha escrito poesía. Pero el hecho de que el señor Davison, que puede escribir una poesía excelente, escriba en cambio una metafísica laboriosa en defensa de esta doctrina de la voluntad, demuestra que la doctrina de la voluntad se ha apoderado de los hombres. Incluso el señor H. G. Wells ha hablado a medias en su lenguaje, diciendo que uno debe probar los actos no como un pensador, sino como un artista, diciendo: siento que esta curva es correcta, o esta línea debe ir así. Todos están excitados, y bien que pueden estarlo, porque con esta doctrina de la autoridad divina de la voluntad, creen que pueden salir de la fortaleza condenada del racionalismo, creen que pueden escapar, pero no pueden hacerlo. Este puro elogio de la abolición termina en la misma ruptura y en blanco que la mera búsqueda de la lógica. Exactamente como el pensamiento libre completo indica la duda del pensamiento mismo, así la aceptación del mero querer paraliza realmente la voluntad. El señor Bernard Shaw no ha percibido la diferencia real entre la vieja prueba utilitaria del placer, torpe por supuesto y fácilmente mal planteada, y la que él propone. La verdadera diferencia entre la prueba de la felicidad y la prueba de la voluntad es simplemente que la prueba de la felicidad es una prueba y la otra no lo es. Se puede discutir si el acto de un hombre al saltar por un acantilado
estaba dirigido a la felicidad. No se puede discutir si se derivaba de la voluntad. Por supuesto que sí. Puedes alabar una acción diciendo que está calculada para producir placer o dolor, para descubrir la verdad o para salvar el alma. Pero no se puede alabar una acción porque muestre voluntad, porque decir esto es simplemente decir que es una acción. Por esta alabanza de la voluntad no se puede realmente elegir un concurso como mejor que otro. Y sin embargo, elegir un curso como mejor que otro es la definición misma de la voluntad que estás alabando. El culto a la voluntad es la negación de la voluntad. Admirar la mera elección es negarse a elegir. Si el señor Bernard Shaw se acerca a mí y me dice, haz algo, eso equivale a decir, no me importa lo que hagas. Y eso equivale a decir, no tengo voluntad en el asunto. No se puede admirar la voluntad en general porque la esencia de la voluntad es que es particular. Un anarquista brillante como el señor John Davidson siente una irritación contra la moral ordinaria y por eso invoca la voluntad a cualquier cosa. Solo quiere que la humanidad quiera algo, pero la humanidad sí quiere algo, quiere la moral ordinaria. Se rebela contra la ley y nos dice que queramos algo o cualquier cosa. Pero hemos querido algo, hemos querido la ley contra la que se rebela. Todos los adoradores de la voluntad, desde Nietzsche hasta el señor Davidson, están realmente vacíos de volición. No pueden querer, apenas pueden desear. Y si alguien quiere una prueba de esto, puede encontrarla fácilmente. Se puede encontrar en este hecho, que siempre hablan de la voluntad como algo que se expande y estalla. Pero es todo lo contrario. Todo acto de voluntad es un acto de autolimitación. Desear la acción es desear la limitación. En ese sentido, todo acto es un acto de autolimitación. Cuando se elige algo, se rechaza todo lo demás. Esa objeción que los hombres de esta escuela solían hacer al acto del matrimonio es realmente una objeción a todo acto. Todo acto es una selección y exclusión irrevocable. Así como cuando te casas con una mujer, renuncias a todas las demás. Cuando tomas un curso de acción, renuncias a todos los demás cursos. Si te conviertes en rey de Inglaterra, renuncias al puesto de Bidley en Brompton. Si te vas a Roma, sacrificas una vida sugestiva en Wimbledon. La existencia de ese lado negativo o limitante de la voluntad es lo que hace que la mayor parte de las charlas de los adoradores de la voluntad anárquica sea poco más que un sinsentido. Por ejemplo, el señor John Davidson nos dice que no tengamos nada que ver con el no harás, pero seguramente es obvio que el no harás es solo uno de los corolarios necesarios del yo haré. Iré al espectáculo del Or Mayor y no me lo impedirás. El anarquismo nos insta a ser artistas creativos y audaces y a no preocuparnos por las leyes o los límites. Pero es imposible ser un artista y no preocuparse por las leyes y los límites. El arte es limitación. La esencia de todo cuadro es el marco. Si dibujas una jirafa, debes dibujarla con un cuello largo. Si a tu manera creativa y audaz te mantienes libre para dibujar una jirafa con un cuello corto, descubrirás realmente que no eres libre para dibujar una jirafa. En el momento en que entras en el mundo de los hechos, entras en el mundo de los límites. Puedes liberar las cosas de las leyes ajenas o accidentales, pero no de las leyes de su propia naturaleza. Puedes, si quieres, liberar a un tigre de sus barrotes, pero no lo liberes de sus rayas. No liberes a un camello de la carga de su joroba. Puedes liberarlo de ser un camello. No vayas por ahí como un demagogo animando a los triángulos a salir de la prisión de sus tres lados. Si un triángulo se sale de sus tres lados, su vida tiene un final lamentable. Alguien escribió una obra titulada Los amores de los triángulos. Nunca la leí,
pero estoy seguro de que si los triángulos fueron alguna vez amados, lo fueron por ser triangulares. Así ocurre, sin duda, con toda la creación artística, que es, en cierto modo, el ejemplo más decisivo de la voluntad pura. El artista ama sus limitaciones, constituyen la cosa que está haciendo. El pintor se alegra de que el lienzo sea plano, el escultor se alegra de que la arcilla sea incolora. En caso de que el punto no esté claro, un ejemplo histórico puede ilustrarlo. La Revolución Francesa fue realmente una cosa heroica y decisiva, porque los jacobinos querían algo definido y limitado. Deseaban las libertades de la democracia, pero también todos los vetos de la democracia. Deseaban tener votos y no tener títulos. El republicanismo tenía un lado ascético en Franklin o Robespierre, así como un lado expansivo en Danton o Wilkes. Por eso crearon algo con fondo y formas sólidos: la igualdad social cuadrada y la riqueza campesina de Francia. Pero desde entonces la mente revolucionaria o especulativa de Europa se ha debilitado al encogerse ante cualquier propuesta por los límites de la misma. El liberalismo se ha degradado en liberalidad. Los hombres han tratado de convertir revolucionar de un verbo transitivo a uno intransitivo. El jacobino podía solo no decir el sistema contra el que se rebelaría, sino, lo que era más importante, el sistema contra el que no se rebelaría, el sistema en el que confiaría. Pero el nuevo rebelde es un escéptico y no confía del todo en nada. No tiene lealtad, por lo que nunca podrá ser realmente un revolucionario. Y el hecho de que dude de todo se interpone en su camino cuando quiere denunciar algo, porque toda denuncia implica una doctrina moral de algún tipo, y el revolucionario moderno duda no solo de la institución que denuncia, sino de la doctrina por la que la denuncia. Así, escribe un libro quejándose de que la opresión imperial insulta la pureza de la mujer, y luego escribe otro libro sobre el problema del sexo, en el que él mismo la insulta. Maldice al sultán porque las cristianas pierden la virginidad, y luego maldice a la señora Grundy porque la conserva. Como político, gritará que la guerra es una pérdida de vida, y luego como filósofo que toda la vida es una pérdida de tiempo. Un pesimista ruso denunciará a un policía por haber matado a un campesino y luego demostrará con los más altos principios filosóficos que el campesino debería haberse suicidado. Un hombre denuncia el matrimonio como una mentira y luego denuncia a los despilfarradores aristocráticos por tratarlo como una mentira. Llama a una bandera una baratija y luego culpa a los opresores de Polonia o Irlanda porque les quitan esa baratija. El hombre de esta escuela va primero a una reunión política donde se queja de que los salvajes son tratados como si fueran bestias. Luego coge su sombrero y su paraguas y va a una reunión científica donde se demuestra que prácticamente son bestias. En resumen, el revolucionario moderno, siendo un escéptico infinito, se dedica siempre a socavar sus propias minas. En su libro de política ataca a los hombres por pisotear la moral. En su libro de ética ataca a la moral por pisotear a los hombres. Por lo tanto, el hombre moderno en rebeldía se ha vuelto prácticamente inútil para todos los fines de la rebeldía. Al rebelarse contra todo, ha perdido su derecho a rebelarse contra cualquier cosa. Puede añadirse que el mismo vacío y la misma bancarrota pueden observarse en todos los tipos de literatura feroz y terrible, especialmente en la sátira. La sátira puede ser loca y anárquica, pero presupone una superioridad admitida en ciertas cosas sobre otras, presupone una norma. Cuando los niños de la calle se ríen de la gordura de algún periodista distinguido, están asumiendo inconscientemente un estándar de escultura griega. Están apelando al Apolo del mármol. Y la curiosa desaparición de la sátira en nuestra literatura es un ejemplo de que lo feroz se desvanece por falta de un principio por el que es feroz. Nietzsche
Tenía cierto talento natural para el sarcasmo. Podía burlarse, aunque no podía reírse, pero siempre hay algo sin cuerpo y sin peso en su sátira, simplemente porque no tiene ninguna masa de moral común detrás. Él mismo es más absurdo que todo lo que denuncia, pero en efecto Nietzsche quedará muy bien como tipo de todo este fracaso de la violencia abstracta. El ablandamiento del cerebro que finalmente le sobrevino no fue un accidente físico. Si Nietzsche no hubiera acabado en la imbecilidad, el nietzscheanismo acabaría en la imbecilidad. Pensar aisladamente y con orgullo termina en ser un idiota. Todo hombre que no quiera tener un ablandamiento del corazón debe tener finalmente un ablandamiento del cerebro. Este último intento de evadir el intelectualismo termina en el intelectualismo y por lo tanto en la muerte. La huida ha fracasado. El culto salvaje de la anarquía y el culto materialista de la ley terminan en el mismo vacío. Nietzsche escalaba montañas escalofriantes, pero al final aparece en el Tíbet, se sienta junto a Tolstoy en la tierra de la nada y el nirvana. Ambos están indefensos, uno porque no debe agarrar nada y el otro porque no debe soltar nada. La voluntad del tolstoyano está congelada por el instinto budista de que todas las acciones especiales son malas. Pero la voluntad del nietzscheano está igualmente congelada por su visión de que todas las acciones especiales son buenas, porque si todas las acciones especiales son buenas, ninguna de ellas es especial. Se encuentran en una encrucijada y uno odia todos los caminos y al otro le gustan todos los caminos. El resultado es que algunas cosas no son difíciles de calcular. Se encuentra en la encrucijada. Aquí termino, gracias a Dios, el primer y más aburrido asunto de este libro, la revisión aproximada del pensamiento reciente. Después de esto, comienzo a esbozar una visión de la vida que puede no interesar a mi lector, pero que, en todo caso, me interesa a mí. Al cerrar esta página, tengo ante mí una pila de libros modernos que he estado revolviendo con este propósito, una pila de ingenio, una pila de inutilidad. Por el accidente de mi actual distanciamiento, puedo ver el inevitable choque de las filosofías de Schopenhauer y Tolstoy, Nietzsche y Shaw tan claramente como podría verse desde un globo un inevitable choque ferroviario. Todos ellos están en el camino hacia el vacío del manicomio, porque la locura puede definirse como la utilización de la actividad mental para llegar a la impotencia mental, y ellos casi la han alcanzado. El que cree que está hecho de cristal piensa hasta la destrucción del pensamiento, porque el cristal no puede pensar. Así, quien quiere rechazar nada, quiere la destrucción de la voluntad, porque la voluntad no es sólo la elección de algo, sino el rechazo de casi todo. Y mientras doy vueltas y vueltas sobre los ingeniosos, maravillosos, fastidiosos e inútiles libros modernos, el título de uno de ellos me remacha la vista. Se llama Juana de Arco, de Anatole France. Solo lo he ojeado, pero una ojeada ha bastado para recordarme la Vie de Jesús de Renan. Tiene el mismo método extraño del escéptico reverente. Desacredita historias sobrenaturales que tienen algún fundamento, simplemente contando historias naturales que no tienen ningún fundamento. Como no podemos creer en lo que hizo un santo, debemos pretender que sabemos exactamente lo que sintió. Pero no menciono ninguno de los dos libros para criticarlos, sino porque la combinación accidental de los nombres me ha llamado la atención sobre dos imágenes sorprendentes de la cordura que han hecho estallar todos los libros anteriores. Juana de Arco no se quedó en la encrucijada, ni rechazando todos los caminos como Tolstoy, ni aceptándolos todos como Nietzsche. Ella eligió un camino y lo recorrió como un rayo. Sin embargo, cuando pensé en ella, tenía todo lo que era verdadero en Tolstoy o en Nietzsche, todo lo que era incluso tolerable en cualquiera de ellos. Pensé en todo lo que es noble en Tolstoy, en el placer de las cosas simples, especialmente en la simple piedad,
en la actualidad de la tierra, en la reverencia por los pobres, en la dignidad de la espalda inclinada. Juana de Arco tenía todo eso y con este gran añadido, que soportaba la pobreza a la vez que la admiraba. Mientras que Tolstoy es solo un típico aristócrata que intenta descubrir su secreto. Y entonces pensé en todo lo que era valiente, orgulloso y patético en el pobre Nietzsche, y en su motín contra la vacuidad y la timidez de nuestro tiempo. Pensé en su grito por el equilibrio extático del peligro, en su hambre de la carrera de los grandes caballos, en su grito a las armas. Pues bien, Juana de Arco tenía todo esto. Y de nuevo con esta diferencia, que no alababa la lucha, sino que luchaba. Sabemos que ella no tenía miedo de un ejército, mientras que Nietzsche, por lo que sabemos, tenía miedo de una vaca. Tolstoy solo alababa al campesino, ella era el campesino. Nietzsche solo alababa al guerrero, ella era el guerrero. Ella les ganó a ambos en sus propios ideales antagónicos. Era más gentil que el uno, más violenta que el otro. Sin embargo, ella era una persona perfectamente práctica que hacía algo, mientras que ellos son especuladores salvajes que no hacen nada. Era imposible que no pasara por mi mente el pensamiento de que ella y su fe tenían quizá algún secreto de unidad moral y utilidad que se ha perdido. Y con ese pensamiento vino otro mayor, y la figura colosal de su maestro también había cruzado el teatro de mis pensamientos. La misma dificultad moderna que oscureció el tema de Anatole France también oscureció el de Ernest Renan. Renan también dividió la piedad de su héroe de la pugnacidad de su héroe. Renan llegó a representar la justa ira en Jerusalén como una mera crisis nerviosa tras las idílicas expectativas de Galilea. Como si hubiera alguna incoherencia entre tener un amor por la humanidad y tener un odio por la inhumanidad. Los altruistas, con voces delgadas y débiles, denuncian a Cristo como un egoísta. Los egoístas, con voces aún más delgadas y débiles, lo denuncian como altruista. En nuestra atmósfera actual, tales cavilaciones son bastante comprensibles. El amor de un héroe es más terrible que el odio de un tirano. El odio de un héroe es más generoso que el amor de un filántropo. Hay una enorme y heroica cordura de la que los modernos solo pueden recoger los fragmentos. Hay un gigante del que solo vemos los brazos y las piernas cortadas caminando. Han desgarrado el alma de Cristo en tontas tiras etiquetadas como egoísmo y altruismo, y están igualmente desconcertados por su insana magnificencia y su insana mansedumbre. Se han repartido sus vestiduras entre ellos, y para su vestimenta se han echado suertes, aunque la capa estaba sin costura, tejida desde arriba en todo momento. Fin del suicidio del pensamiento. Capítulo 3 de Ortodoxia, de Gilbert Keith Chesterton.